tardes a todos. Antes que nada reiterar mi pedido de disculpas por el atraso. No fue de ninguno de los ministros, fue mi culpa. No me gusta llegar tarde, así que corresponde pedir disculpas. Bueno, nos convoca un nuevo aporte de INAC, la cadena cárnica, al Instituto Nacional de Alimentación, de una partida de dinero traducida en carne, es decir, se entrega en carne mes a mes, semana a semana más bien, en los diferentes comedores de Linda. Son 60 puntos en todo el país donde se distribuye carne. Esto comenzó en 2020, cuando explota el COVID, cuando el país se encuentra en un momento absolutamente crucial, seguros de paro, por suerte seguro de paros parciales, que herramienta tan interesante que surgió en ese momento, despidos, problemas de cobranza, en definitiva, mucha gente que se vuelca a los comedores del MIDES y del Instituto Nacional de Alimentación. Y el INAC en ese momento, sin que medie una solicitud expresa, no solo vuelca de sus reservas $20 millones al fondo COVID, con el voto unánime de productores e industria, los productores representados por la Asociación Rural, Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural y Cooperativas Agrarias Federadas, la industria por ADIFU, CIF, las cámaras gremiales más importantes, y la Cámara de la Industria del Mercado Interno. Todo eso en ese momento fue muy bienvenido, pero fue complementado con $1 millón extra para el INDA, en ese momento lo que le llamamos en INAC el INDA 1. Ese $1 millón se tradujo en 270.000 kilos de carne, 270.000 kilos de carne, 220.000 que representó ese $1 millón, y 50.000 más que fueron donados por ADICU, la Asociación de Distribuidores de Carne, y el complejo de los criadores de pollos. Con eso, en el año pasado se alimentaron más de 18.000 personas promedio por día, con picos de 21.000 en algunas semanas. Este año, conscientes a principio de año de la necesidad que seguramente siguiera en pie, porque obviamente hoy estamos disfrutando de una realidad distinta, pero el primer semestre seguía complicado. En INAC, y nuevamente sin mediar ninguna solicitud, atentos a la necesidad, pero además conscientes de que el lugar que ocupa INAC en la economía y todo el complejo cárnico es importante, pero está en años muy interesantes, en años récord, pero también tenía que seguir mirando socialmente para atrás. Y todo eso lleva a que se consolide esa donación, y este año aumente, considerando que iba a aumentar el precio de la carne. No queríamos caer en kilos, con lo cual aumentamos a $1.300.000, nuevamente con el voto unánime de productores e industria. Esta semana, y por eso un poco es la convocatoria, se adjudicó la licitación para complementar, porque todo esto es complementando la inversión que hace el INDA en carne, que ojo que no es poca y que tiene una base muy importante. Pero buscamos llegar a los 900 gramos por semana y por persona de carne, que es una muy buena aporte de proteína animal. Y se van a ver entregado al final de este periodo, cuando esta adjudicación, que se suma a alguna compra directa que tuvimos que hacer por algún pedido especial que nos hizo el INDA, pero en definitiva dentro del mismo volumen de 60 millones de pesos o $1.300.000, se van a terminar entregando 292.000 kilos de carne al final del periodo. Ya van 170.000 que están comprometidos. Y como les decía, nuevamente atendiendo a más de 18.000 personas por día en los diferentes comedores a los cuales tiene acceso toda la población necesitada del país. O sea, nadie debería
pasar hambre en Uruguay, se tiene que arrimar, capaz que el ministro así lo confirma, pero solo es que arrimarse a los comedores de Linda y acceder a una dieta equilibrada. Damos fe de eso. Tenemos, no solo es donar carne, sino que hacerlo con la supervisión de nutricionistas de primer nivel que no dejan pasar una. O sea que en definitiva no es cuestión de donar carne. Es carne de determinado tipo para determinada semana, de otro tipo para otra semana. Hoy podríamos decir que 2 días a la semana comen pollo, 3 días a la semana carne vacuna. Creo que está bien cubierto. Capaz que a alguno le gustará más o menos el pollo, pero todo carne y pollo de producción nacional. Además que es importante destacarlo. Por eso esta instancia, siempre es bueno reconocer estas cosas y de nuestra parte corresponde agradecerle, como les decía, a los integrantes de la producción y de la industria que lo hicieron desinteresadamente y sin que se les solicitara, lo cual es aún más importante. Así que a todos ellos, muchas gracias por su solidaridad y muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias, señor Ferber. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ignacio Elgue. Buenas tardes. Bueno, para mí la verdad que es un placer estar acá en el Ministerio. Le agradezco al ingeniero Matos la invitación. Con el ingeniero Matos desde el año pasado estamos trabajando en estos convenios que son fundamentales para llegar con una proteína de primera calidad a los comedores del Sistema Nacional de Comedores. Como se explicó, son más de 60 puntos donde se distribuye la carne de INAC, de la donación de INAC. El agradecimiento permanente a todo INAC, que son los productores, la industria y la parte política. Se ve conjugado 3 núcleos, que es el Ministerio de Desarrollo Social y INDA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y INAC en esta acción conjunta para llegar a la población, como les dije, más vulnerable, que tuvimos un pico de 25.000 platos entregados en todos los comedores. Abrimos los comedores en Salto, a través del Ejército Nacional se cocinaba, en Colonia, que fueron localidades que no tenían Sistema Nacional de Comedores, pero se buscaron otros medios, y INAC también llegó con sus donaciones a esas cocinas y a esa población en ciudades que estaban muy comprometidas, porque el turismo fue de las cosas que más pegó, y fueron ciudades que naturalmente no tenían comedores porque no los precisaban o no tenían esa condición en este momento. Así que mi agradecimiento, ministro, mi agradecimiento al señor Ferber de INAC por ese apoyo que fue para nosotros fundamental para poder cumplir con las necesidades de nuestro Sistema Nacional de Comedores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Elgue. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al ministro Martín Lema. Muy buenas tardes. En la instancia de hoy, que consideramos una instancia muy importante por varios puntos de vista, nosotros venimos principalmente a agradecer y a reconocer, porque esto es lo que nos permite llevar adelante la política social como la entendemos, que es en un complemento de esfuerzos, que es despejando cualquier tipo de actuación en soledad, recurriendo a actores correspondientes que nos permitan, en la suma de los esfuerzos, poder dar la mejor atención. Y por las características que recién hacía referencia el presidente del INAC y reafirmaba el director del INDA, este tipo de gestos nos permite dar, entre otras cosas, proteína de calidad. Y es un complemento desde el punto de vista de la alimentación muy importante, no muy importante para nosotros desde el punto de vista institucional, muy importante para la gente, sobre todo la que fue más sacudida por las consecuencias de la pandemia, que son consecuencias sanitarias que conocemos, pero también tiene una cantidad de repercusiones sociales que hay que atender. Hablábamos del agradecimiento que queremos ser
queremos expresarlo con mucha determinación al ministro, a Fernando, porque nosotros ya conociendo lo que había sido la donación del año 2020, que creo que estaba en torno de los 43, 44 millones de pesos en producto, y también haciendo una valoración de lo que fue la buena experiencia en el año 2020 con el director Elgue, entendíamos que sería necesario complementar en el año 2021, sabiendo de los esfuerzos que se estaban haciendo y hasta abusando de su disposición. Y en ese entonces yo me comuniqué, estaba como presidente de INAC en aquel momento, y le solicitamos si se podía mejorar, sabiendo y agradeciendo el esfuerzo, pero un empujón más teniendo en cuenta la realidad y la coyuntura que estábamos analizando en conjunto con el INDA. Y en ese momento recuerdo que el ministro me dijo que le dé un tiempo para consultar con los equipos, y que luego, obviamente, con todas las consultas que tienen que ver con productores y demás, y a la brevedad nos contestó afirmativamente que se iba a superar y que en el año 2021 estábamos alcanzando los 60 millones de pesos. Es decir, que no solamente hubo una valoración positiva de lo que fue el año 2020, no solamente estaba la valoración positiva de la disposición a colaborar con el año 2021, sino para sorpresa se había excedido ese pedido de incrementar la cifra y alcanzar los 60 millones de pesos. Luego todos conocemos que hubo cambios y nos tocó ya la comunicación con el presidente del INAC actual, con Conrado Ferber, que no solamente ratificó esa disposición, sino que el propio INAC nos llamaba a nosotros para darle celeridad a los procesos, no solamente para que se concrete esta donación, sino para que se concrete cuanto antes, teniendo en cuenta la importancia de la alimentación, teniendo en cuenta de que una vez aprobada ese monto de la donación, había que actuar rápidamente para que en el Sistema Nacional de Comedores y en otras dependencias se pueda contar con este producto y dar esa calidad de alimentación que estamos haciendo referencia. En todo momento, cada vez que nos comunicábamos con el presidente del INAC, con Conrado Ferber, él no solamente hacía referencia al INAC y a todos los actores que componen el INAC, hacía mucha referencia al equipo que implementaba o que ayudaba a implementar esta disposición. Y nosotros en esa cadena de generosidad vemos expresión del país que queremos, donde de diferentes ámbitos todos hacen lo que pueden hacer desde su lugar para fortalecer la atención. Por ello, tanto al ministro como al presidente del INAC queremos manifestar y expresar nuestro profundo agradecimiento por este gesto. Y permítanme por último darme también un gusto personal, que es manifestar el orgullo y la satisfacción que tengo por el director Elgue y por todo el equipo del INDA. Porque a nosotros nos toca, o a mí me toca, y en nombre también de la subsecretaria Andrea Bruckmann, estar acá haciendo referencia a este agradecimiento. Pero en realidad, si fue posible esa instrumentación, es por el INAC, por todos los equipos que conformaron y por el equipo del INDA. Fue el Instituto Nacional de Alimentación que se puso el equipo al hombro con este tema, se puso al tema al hombro y permitió instrumentar, y es por eso que Ignacio Elgue, a través de su dirección y todo el equipo que conforma el INDA, nos representa también en la jornada de hoy una profunda satisfacción por cómo se viene trabajando en este tema. Así que ya para ir terminando, esa ratificación de agradecimiento que, por más de que sea redundante como es justa, preferimos justamente apelar a la reiteración, y como dije hace instantes, este tipo de gestos, este tipo de acciones generosas representan las mejores expresiones del Uruguay que queremos y que se construye entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Lema. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero agrónomo Fernando Matos. Bueno, muy buenas tardes. Ministro Lema, señora subsecretaria del MIDES, señor presidente INAC, señor director del INDA, la satisfacción de estar aquí. Ya todos hicieron uso de la palabra y resta poco por agregar. A nosotros nos toca algo bastante peculiar, un poco como aquello de levantar el centro y cabecear, porque
cuando se tomó la decisión estábamos en INAC, junto con Conrado Ferber, que ha dado continuidad y ha seguido en el liderazgo de lo que es este proyecto, y hoy nos toca en el Ministerio para respaldar y dar todo lo que es la visión de gobierno respecto a este plan, que es muy importante en el sentido de generar las condiciones de asistencia de esta población más vulnerable, que ha tenido un efecto no solo de la pandemia, que todavía está instalada y continúa de alguna manera, pero que luego de sus consecuencias en el aspecto de la salud trae aparejado todo un reflejo en la sociedad por los temas de empleo, por los temas de la actividad económica, que felizmente vemos que lentamente se va revirtiendo y hay muy buenos indicadores que están anunciando una recuperación vigorosa de la economía, una mejora de la tasa de empleo y de la tasa de actividad. De forma que queremos celebrar lo que ha sido un nuevo año de apoyo a los comedores de Linda por parte del INAC, y acá destacar el espíritu solidario de la cadena de la carne. Recordamos que en el año 2020, además del apoyo a Linda en un equivalente a $1 millón, y que se ha incrementado en el 2021, surgían a toda aquella incertidumbre respecto de lo que ocurriría con la pandemia y el horizonte incierto que teníamos todos en nuestras actividades. No obstante ello, en la apuesta de que esto era necesario, que se requería un apoyo del INAC al resto de la sociedad como una contribución, $20 millones de sus reservas al fondo COVID y la ayuda alimentaria, que era muy importante, y se fue construyendo a partir de allí toda una relación muy directa entre los equipos técnicos del INAC y los equipos técnicos de Linda, no solo del punto de vista de los aspectos nutricionales, pero también del punto de vista de la logística. Acá tenemos que considerar también que todas las planillas de distribución en 60 puntos en todo el país durante todo el año, y adaptándose a los distintos planes nutricionales que tenían definidos el INDA, requiere de toda una logística muy importante, y que además deberá estar apoyada por un sistema de compras transparente que lo llevó adelante con mucho acierto el equipo técnico del INAC. Y acá quiero destacar este aspecto porque durante 2 años hemos adquirido y distribuido casi 600 toneladas de carne por un valor en torno de casi $2,5 millones, con absoluta transparencia y respetando todas las reglas en cuanto a los aspectos licitatorios que dan absoluta tranquilidad respecto al origen, al destino al cual se está colocando este producto tan importante en la nutrición de los comedores de Linda, y además generando todas las garantías en cuanto a los aspectos de inocuidad y de calidad. Quiero recordar que en ese espíritu solidario quiero reflejarlo en la posición de uno de los integrantes. Todas las delegaciones, ya lo dijo el presidente del INAC, apoyaron en forma unánime, tanto el año pasado como la reiteración de este apoyo al proyecto de alimentación de población vulnerable de Linda. Pero quisiera recordar en el nombre de uno de sus representantes, que es el doctor Jorge Slavica, que fue el primero que condujo en nombre de la representación que él conduce la primer moción en la Junta del INAC respecto a la necesidad de que tuviéramos desde el Instituto Nacional de Carnes un apoyo de estas características. Luego se fueron desarrollando todos los contactos, hubo que inclusive hacer muchas consultas de punto de vista del ordenamiento jurídico para poder posibilitar esta donación, y claramente fue un trabajo multidisciplinario que queremos destacar, pero partimos de un espíritu solidario. Como decía el ministro Lema, es el Uruguay que queremos, el Uruguay que apuesta a dar una mano tendida a aquella población más necesitada, y que claramente aquí la cadena de la carne en forma integral
ha dado un gesto muy importante de generar a aquella población más necesitada la alimentación necesaria para que nadie tenga las privaciones que la propia pandemia venía imponiendo en una exigencia fundamental de asistencia social a los más desposeídos. De forma que agradecemos la presencia, ministro, director, presidente de INAC, por la participación, la presencia de la prensa, por supuesto, cubriendo este evento, que nosotros destacamos como uno de los aspectos importantes. No son muy usuales las conferencias de prensa en ganadería con el ministro de Desarrollo Social. Lo mismo le decíamos al ex ministro Pablo Bartol en oportunidad de esta misma conferencia el año pasado, pero son las cosas que nos confortan, que nos enorgullecen y que hace también a los principios también de responsabilidad ciudadana que todos debemos ejercer como integrantes de una sociedad. Muchas gracias por la atención.